Denuncia de fariseos y maestros de la ley. La denuncia que hace Jesús sobre la conducta de los fariseos y maestros de la ley invita a revisar y purificar las prácticas religiosas, tanto individuales como comunitarias. Reclaman revisión el ritualismo, las formas de religiosidad popular que responden más a tradiciones rutinarias que a una actitud real de conversión. El fariseísmo está siempre al acecho. Unas veces nos entretenemos en 1000 detalles para cumplir una promesa, y deberes fundamentales como la caridad, el servicio al prójimo, no inquietan lo más mínimo la conciencia. Otras veces buscamos la ostentación, exhibirnos en público para atraer la atención de la gente. Jesús nos ha dado un signo de verificación para reconocer la autenticidad de ciertas manifestaciones religiosas: el compartir generoso con los necesitados. El fariseísmo se desenmascara fácilmente con la caridad. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso quien confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso quien confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso quien confía en el Señor. Lectura
del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios». Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: «Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros». Entonces Jesús le respondió: «Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos esta semana con la mirada en la primera lectura. Especialmente hoy estamos viendo la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, con ese mensaje coherente que viene desde el día anterior, centrado en la búsqueda profunda de interpretar lo que es la guía del Espíritu, lo que el Espíritu de Dios comunica, lleva, hace y digamos cuál es el desenlace en nuestra vida si nosotros obramos según este Espíritu. Y aquí hay dos posturas o digamos la contraposición de lo que significa vivir fuera de Dios, en el desorden, en el egoísmo, idolatría, brujería, espiritismo, todo tipo de maldad, de rencillas, de pleito, de discordia. Todo ese mundo pasional y enfermizo que a veces nos atrapa y hace tanto daño, o lo que significa vivir respecto a la ley de Dios. Dice la carta a los Gálatas, buscando el reino de Dios, aplicando esa realidad también en nuestra vida, y surgen y brotan estos sentimientos, esta experiencia de alegría, de paz, de generosidad, de capacidad para el bien, de bondad, de fidelidad a Dios, de mansedumbre y de dominio de sí mismo, de control de su propio ser. Dice Pablo: ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas, de estos principios humanos, humanizadores y que fortalecen nuestras condiciones, digamos, del espíritu y nuestra capacidad también de ver y de valorar a los otros como iguales. Bueno, dice que en esto el Maestro es Jesús, el que nos lleva, hacemos y vivimos según lo que Él nos dice y nos, y la forma en la cual Él conduce nuestra vida. O puede pasar también que si estamos fuera de Él, pues nos aferramos a nuestro propio egoísmo y nuestra propia idolatría y nos apartamos de Dios. No actuamos conforme al Espíritu, según narra Pablo en Gálatas. Bueno, el Evangelio precisa esto desde esa fuerte, discusión y sacudida que Jesús le da a los fariseos y a los doctores de la ley, cuando les dice: mira, ustedes viven sumergidos, sometidos y sometiendo a la gente a todo lo que significa el mundo de las leyes, a toda esta regulación, al cumplimiento de una cantidad de cosas absurdas, dice Jesús, pero se olvidan de lo fundamental. La justicia, que traducida en estas expresiones de Jesús significa la solidaridad, el rescate por la dignidad de los seres humanos, el trabajo social, el empuje en esa dirección para que nosotros aportemos y que haya una sociedad más justa. Es eso, más digna, más humana, más igual, pero no en este sentido comunistoide, no se trata de eso, se trata en el sentido de la valoración de la dignidad que tiene cada ser humano delante de Dios, o sea que nadie es superior a nadie. En ese sentido, a eso se refiere la ley cristiana, no en lo otro como se ha entendido o se ha utilizado
vergonzosamente en Venezuela unos sistemas para manipular, para enfermar a la gente y controlarla. Bueno, Jesús nos enseña hoy que lo fundamental es no obrar por apariencia, que lo fundamental no es la ley por sí en sí misma, sino que lo fundamental es la capacidad de amar, de ser generosos, bondadosos. Esto cuesta mucho y quizás se dice muy fácil en un discurso, en una homilía o en una reflexión, pero luego asumirlo en la vida, en el día a día, comprometerse con esta experiencia realmente profunda de poner de un lado la falsedad, la apariencia, todo lo que significa el espíritu farisaico, fariseo, y volcar nuestra mirada y nuestros sentimientos al servicio, al trabajo, a tender puentes, a ser solidario, a ser generoso, a trabajar en función de los demás. Eso cuesta, eso no es fácil, no es sencillo, no es cuestión de un tiempo, es cuestión de una vida, porque alguien puede actuar por unas horas, por unos minutos, por unos momentos, para que te vean qué generosa esta persona, qué solidaria. Todo esto, por ejemplo, que a veces a mí me fastidia tanto y me da tanta incomodidad, cuando hay gente que llega y dice, vamos a hacer un operativo para, no sé, una jornada de vacunación para los niños pobres, o una jornada de alimentación y llevarles mercados por un fin de semana y saciar el hambre de tantos por unas horas, por unos minutos. Mire, eso está mal hecho. Por una parte, pues bueno, porque la gente hace algo, por supuesto, pero está muy mal hecho porque no se trata de ir y, utilizar un calma conciencia con los pobres y dejarlos solos y peor de lo que estaban. No, se trata de asumir esa realidad con proyectos sinceros, con organizaciones que realmente puedan hacer algo en el tiempo, sosteniendo en los meses, en los años, con equipos de trabajo, con estructuras y organizaciones que nos permitan a nosotros, si no las tenemos, crearlas. Pero ya existen muchas organizaciones que hay que fortalecer, robustecer, fundaciones, organizaciones en la Iglesia Católica, obras pías, cáritas parroquiales, gente de buena voluntad que tiene ONG que está trabajando en esta dirección. Bueno, allí es donde hay que ir y sin ningún espíritu fariseo, sin ninguna atadura, ningún tipo de ley, por apariencia, sino salvaguardando, protegiendo a ese ser humano que está allí indefenso, actuar. Y allí sí actuar juntos, y allí sí trabajar en función de salvar esa vida, de ayudar a esta gente, de comprometernos con ellos y por ellos para servirles justamente a ellos. Bueno, en eso hay que unir fuerzas, en eso hay que integrar a mucha gente, pero para ello tenemos que formarnos, prepararnos, organizarnos para con esto combatir el fariseísmo que también se instala en nuestras instituciones religiosas. Y el país es manejado con este manto de fariseísmo desde el poder, utilizando el poder, manipulando a la gente, sometiendo a nuestra gente más humilde. Bueno, esa estrategia es la del maligno y aparece develada, denunciada por el propio Jesús de Nazaret. Pidámosle a Él que nos dé fuerza para dejar a un lado todo este tipo de apariencia y poder obrar, actuar con sinceridad, con simpleza, con transparencia en nuestra iglesia y donde quiera que Dios nos ponga para que nuestras obras realmente se correspondan con nuestras acciones y sobre todo con nuestro mundo de piedad y de oración que se refleje en la casa, en la calle, en el trabajo, como realmente gente coherente y dispuesta a obrar el bien. Que Dios les regale un hermoso día y les llene siempre de muchas bendiciones. Eres tan sencilla como luz de amanecer. Eres tu María, fortaleza de mi ser. Tú eres flor, eres del Señor. Te dejas acariciar por su amor.